su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr, ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. Ha exhibido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr, ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. Derrotó potestades, es Jesucristo el Rey. Dios ha tronado en el cielo, ha resonado su voz. Muy buenas tardes, noches, amigos y hermanos, nuevamente con ustedes. Su amigo y pastor Raúl Vargas, desde aquí, desde Chimbote, Perú, con el buen sentir de compartir nuevamente la palabra del Señor. Desde aquí, desde casa, nos sentimos comprometidos con el Señor, con su palabra, de seguir expresando y comunicando el mensaje de verdad. Con la serie que tenemos desde casa, hoy ya lo hemos anunciado de temprano, por la tarde por el Facebook, queríamos ver la casa de David y la casa de Saúl, la rivalidad o el enfrentamiento que tuvieron estas dos familias. Y bueno, gracias a los hermanos que se están conectando, animamos a que siempre todos los mensajes, los estudios sean compartidos, ¿no? Las prédicas sean compartidas, y de esa manera no solamente nos edificamos nosotros, sino también todos aquellos que tienen el sentir o la necesidad de aprender, escuchar, ver y oír la palabra de Dios por medio de estas redes sociales, ¿no? Estas redes sociales que están siendo nuestro púlpito, ¿no? El Facebook se está convirtiendo en el púlpito virtual para que de este lugar predicar y lanzar la palabra, a la cual sabemos que caerá en buena tierra, y que todas las cosas nos ayudan para bien. En esta noche vamos a continuar con el estudio, decía yo, la casa de Saúl y la casa de David. Y obviamente vamos a tomar el Antiguo Testamento, vamos a ver el segundo libro de Samuel, específicamente el capítulo 3, y de ahí nos vamos a ir al Nuevo Testamento, porque quiero usar este capítulo 3, si bien es cierto, es un texto histórico, es un acontecimiento que va a suceder, es una guerra, es un conflicto de familias, conflicto de dinastías, pero lo quiero trasladar a la alegoría, ¿no? Con la licencia que tenemos, trasladarle a la alegoría para poder entender el enfrentamiento, la rivalidad, la guerra, el conflicto constante que tiene el creyente entre la carne y el espíritu. Ya le doy dando este anticipo, ¿no? Para poder entender claramente. Y vamos a ver, ¿no? ¿Quién es tu enemigo? Uno de los puntos. ¿Quién es tu enemigo? ¿Con quiénes te estás enfrentando? ¿Tiene enemigos el creyente? ¿No? ¿Qué armas estás usando? ¿Qué armas estamos usando en este tiempo? Hoy que se habla de diferentes tipos de armas y cómo vas en la guerra. ¿Cómo vas en la guerra? Y entonces de este texto vamos a partir y sacar conceptos que nos van a ayudar a ser edificados con el estudio, la serie Desde Casa. Eventos, situaciones, realidades, conflictos, relaciones que pasan en las casas de estos personajes bíblicos, que los trasladamos a nuestra actualidad para poder rescatar, absorber algo de aquello. Así que de antemano ya saludamos a nuestros hermanos que ya están conectándose. Un saludo para todos en general, los que están dentro de nuestra nación como los que están fuera, ¿no? Esperamos que el mensaje de hoy pueda ser de mucha bendición y mucha edificación en el nombre de Cristo. Bien, vamos a comenzar. Segunda de Samuel, el capítulo 3. Puede irse a Segunda de Samuel, el capítulo 3, porque ahí vamos a encontrar esa expresión entre el enfrentamiento de dos dinastías, de dos familias. Dice Segunda de Samuel, capítulo 3, el versículo 1 y el versículo 2. De esos dos versículos vamos luego a hacer la introducción
a llevar de la historia a la alegoría para poder entender ya en las epístolas paulinas quiénes son nuestros enemigos, qué armas tenemos que usar y cómo tenemos que estar en esta guerra. Dice la palabra del Señor: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. La casa de David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y el versículo 2 dice así: y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam Jezreelita. Muy bien. Hubo larga guerra entre las dos casas. Históricamente sabemos que Saúl, el rey Saúl, fue el primer rey de Israel. Un rey que fue escogido al pedido de los ancianos de Israel, al pedido del pueblo, y fue un rey que fue puesto por Dios a solicitudes, no bajo voluntades o propósitos de Dios. Bueno, David no hizo lo correcto. Hay errores, o mejor dicho, horrores que Saúl cometió en su dinastía, en su reinado, sus 40 años de reinado. Y uno de sus grandes errores, o mejor dicho, horrores, fue que Saúl nunca buscó el arca de Dios. Y en ocasiones hemos dicho que el arca de Dios representaba la presencia misma de Dios. Saúl siempre usurpó funciones. En una ocasión, cuando vio que el profeta no venía, el profeta Samuel, y estaba en conflicto con los filisteos, dice que él se atrevió a presentar holocausto, lo cual no le era permitido. Errores que se vuelven horrores. Saúl dice que consultó a una adivina, a la adivina de Endor. Ya que Dios no le hablaba, él recurrió a lo más bajo. Todos estos errores que se convirtieron en pecados gravitacionales, potenciales, hicieron que Dios deseche a Saúl. Al desechar a Saúl, desechaba a su casa, desechaba su dinastía y su linaje. Porque la Escritura dice que Dios había preparado un hombre conforme a su corazón, y ese hombre era David. Y aquí donde viene el enfrentamiento de las dos dinastías, la casa de Saúl y la casa de David. Hubo larga guerra, y es aquí donde yo quiero llevarles, ya no solamente a la historia, sino a la alegoría. La Biblia dice que hay un conflicto entre el espíritu y la carne. Nuestra naturaleza pecaminosa, la cual es causa del pecado, hace que en ocasiones le fallemos a Dios, hace que nos alejemos de Dios. Y ese es el conflicto que hay. Saúl, con las características y los errores o pecados que él ha cometido, en esta alegoría Saúl o la casa de Saúl representa la carne, la carnalidad o la vida sin Dios. Y David, un hombre conforme al corazón de Dios, representa al lado espiritual, a lo que viene de parte de Dios. Entonces hay un enfrentamiento, hubo larga guerra, hay una batalla diaria, hay un enfrentamiento constante, hay una lucha siempre en la vida del creyente, en la nueva vida que tenemos. Porque ahora dice la Escritura que de modo que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Somos personas que hemos sido regeneradas por la obra de Cristo. La regeneración es el acto sobrenatural donde el Espíritu Santo se convierte o es el agente regenerador de nuestras vidas, quien ahora, como Paracletos,
va a defendernos, va a guiarnos, va a instruirnos, va a exhortarnos, va a educarnos, en otras palabras, va a formarnos hasta llegar a ser a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero está también la carne, esa naturaleza pecaminosa, que cada día se levanta con sus deseos, con sus caprichos o con su vieja naturaleza. Parto desde este punto. El creyente siempre tendrá una guerra constante con la carne. ¿Hasta cuándo será esta guerra? Alguien preguntará, pastor, ¿hasta cuándo será esta guerra? Mientras que estemos en este cuerpo de carne, siempre el conflicto de la carne se ha de levantar contra la voluntad de Dios. ¿Pero es la carne mi único enemigo para el creyente, para el cristiano? No. El Nuevo Testamento, Santiago 4:4, dice claramente que quien se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces comienzo a entender quiénes son mis enemigos o cuáles son los enemigos del cristiano. El mundo es un enemigo y es un enemigo potencial. Después Efesios capítulo 6, versículo 12, dice el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestiales. La figura ilustrativa que está haciendo Pablo en Efesios 6:12 está hablando de que nuestro enfrentamiento, que nuestra lucha es contra las tinieblas, contra Satanás y los demonios. Ahí encontramos ya dos enemigos potenciales contra la vida del cristiano. ¿Y cuál sería el tercer enemigo? La carne. La carne, la naturaleza antigua o el viejo hombre o la naturaleza pecaminosa o las pasiones o los deseos o las concupiscencias que están dentro de nuestra vida. ¿Hasta cuándo tendremos este enfrentamiento? Y quiero hacer acá una acotación. El mundo no vendrá a nosotros a no ser que nosotros vayamos al mundo. Satanás dice que es un enemigo, pero es un enemigo vencido, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Dice Pablo en Colosenses, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, venciendo sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Satanás es un enemigo? Sí, es un enemigo, pero ya está vencido. Es un enemigo completamente vencido. Pero la carne es el enemigo constante. Es el enemigo que está dentro nuestro, que duerme con nosotros, camina con nosotros, anda con nosotros, sobre el cuerpo, sobre la naturaleza pecaminosa. ¿Cuándo seremos librados de este enemigo de la carne? Cuando suceda la redención o el arrebatamiento, cuando nuestros cuerpos mortales, débiles, se conviertan en cuerpos glorificados, cuando Cristo venga o nos lleve en el arrebatamiento. Pero mientras tanto, la carne será el enemigo potencial más cercano que tenemos como cristianos. Pablo dijo una gran verdad en Romanos capítulo 7. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, dijo Pablo, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pablo dice que la carne es como el cuerpo de muerte. ¿Qué es un cuerpo de muerte? Los romanos, considerados como conquistadores por excelencia, en sus torturas y en sus castigos, en sus sentencias, usaban el famoso cuerpo de muerte. ¿Qué era el cuerpo de muerte? El cuerpo de muerte era un prisionero ya muerto en el calabozo de días, cuerpo putrefacto, con gusanos carcomiendo ya todo el cuerpo, extirpándole todos los órganos internos. Y ese cuerpo de muerte que estaba en una descomposición, los romanos todavía lo conservaban.
cuando venía un prisionero nuevo a ese calabozo, para que esta persona muera de demencia, de desesperación, a este prisionero nuevo le amarraban el cuerpo de muerte. Ese cuerpo de muerte ya estaba amarrado al cuerpo del prisionero nuevo. Ahora puede imaginarse el hedor, el olor, la descomposición, los gusanos que salían del cuerpo de muerte y comenzaban a entrar sobre las narices, sobre los oídos, sobre la boca del prisionero nuevo. Por eso Pablo dice, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Ese era el cuerpo de muerte. La carne siempre va a querer que uno le siga satisfaciendo sus deseos, sus pasiones, sus concupiscencias. Entonces, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. El enfrentamiento y el conflicto con la carne va a ser constante. Pero hay una buena noticia. El Espíritu de Dios que mora en nosotros nos dará victoria. El Espíritu del Señor que mora en nosotros nos da la herencia y las garantías para vencer. Para vencer. Por eso Pablo en el capítulo 8 de Romanos ya comienza a decir, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué bueno es que ahora yo entiendo quién es mi enemigo. Mi enemigo no es el familiar que está a mi lado. Mi enemigo no es el inconverso. Si bien es cierto, son gente que no simpatiza con la fe y muchas personas no van a simpatizar con la fe que tenemos. Siempre va a haber oposiciones, siempre van a haber enemigos de la cruz, pero hay algo bueno que podemos rescatar de los enemigos. Es que si hay enemigos, es porque podemos sacar el valor que está dentro. Si no tuviéramos enemigos, no podríamos conocer cuánto valor hay dentro. Entonces los enemigos son útiles, sí, para descubrir el valor, la valentía, la fortaleza que está dentro nuestra. Ahora, con esto no estoy diciendo que la fortaleza es de uno mismo, sino que la fortaleza viene del Señor. Entonces, te estás enfrentando con enemigos potenciales. La carne, que es dentro de ti y está dentro de ti, es tu enemigo potencial. Las tinieblas también, pero recuerda, es un enemigo vencido. El mundo se convierte en un enemigo distante, porque mientras que el sistema del mundo no venga a ti, y cuando habla del mundo no está hablando de la creación como materia, sino del sistema mundanal, ese sistema corrupto, ese sistema injusto, ese sistema de vanagloria, ese sistema del mundo, mientras que tú no absorbas ese sistema, el mundo no vendrá a ti. Entonces la carne se vuelve tu enemigo potencial. ¿Ya identificamos nuestros enemigos? Claro. ¿Hay una guerra constante? Hay una guerra constante. ¿Qué armas tenemos que usar? Porque dice claramente que la casa de David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. ¿Cómo vas en la guerra? ¿Cómo van estos días? ¿Cómo está tu casa? ¿Te estás fortaleciendo espiritualmente? ¿Tu familia se está fortaleciendo espiritualmente? ¿Tus hijos se están fortaleciendo espiritualmente? ¿Han aprendido algo más de Dios? ¿Han dedicado más tiempo a la Escritura? ¿Salen con un conocimiento más elevado? Tu casa, recuerda, se ha tenido que convertir en la fortaleza donde Dios está. Dice claramente el texto en el Antiguo Testamento, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será librado. Que tu casa se convierta en una fortaleza es como mínimo si amamos y adoramos a Dios. Dice que la casa de David se iba fortaleciendo. La vida espiritual se tiene que fortalecer. En estos tiempos de guerra, de conflictos, de todas maneras la vida espiritual se tiene que fortalecer. Y la vida carnal y la carne tiene que menguar. Tiene que menguar. Esa palabra menguar me hace recordar cuando Juan el Bautista está caminando, está iniciando su ministerio y paralelo sale Cristo al otro lado del Jordán. Y Juan dice, a mí me conviene menguar y a él crecer en todo. A mí me conviene menguar, dijo Juan el Bautista,
y a Jesús crecer en todo. Y eso es lo que tiene que haber en tu vida. Tú tienes que menguar, tu yo tiene que menguar, la carne tiene que menguar, tu ego, tu soberbia tiene que menguar y Jesucristo tiene que crecer. En estos tiempos del fortalecimiento es donde la vida de Cristo se hace más notoria en tu vida. En otras palabras, más de Cristo, menos de mí. Más de Cristo, menos de mí. La carne va menguando, Saúl va perdiendo fuerza. David va ganando espacio. David va creciendo, David se va fortaleciendo, más gente se va uniendo al ejército de David, porque así dice claramente, y la casa de David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. ¿Saben lo que estaba sucediendo en esa guerra? Que las fuerzas de David estaban aumentando. Las fuerzas de David estaban aumentando. ¿Sabes lo que está sucediendo en este aislamiento? ¿Sabes lo que te tiene que suceder? Es que tu vida espiritual se fortalezca más y más. Imagínate que la casa de Saúl se está debilitando. Reitero, estos tiempos que estamos en casa son tiempos para buscar de Dios. Porque hay una ciudad, en el versículo 2 del capítulo 3, y esa ciudad se llama Hebrón, y le nacieron hijos de David en Hebrón. David instaló su casa en Hebrón. ¿Sabe lo que se traduce la palabra Hebrón? La ciudad de Hebrón se traduce como lugar asociado, lugar de alianza, lugar de comunión, lugar de refugio. Eso es lo que significa Hebrón. Entonces la casa de David se estaba fortaleciendo. ¿Por qué? Porque se convirtió en un lugar de alianza. ¿Alianzas con quién? Con Dios. ¿Comunión con quién? Con Dios. Comenzó a haber una comunión, una alianza, una asociación. De repente la palabra asociación no suene muy adecuada para el término bíblico. Porque si bien es cierto, Dios no busca socios, porque Él es el dueño de todo y nosotros somos administradores, pero sí Dios busca comunión. Que el hombre tenga comunión con Él. Pregunto, hermano, iglesia, ¿tu hogar, tu casa está teniendo comunión? ¿En tu casa está habiendo esa asociación familiar? ¿Estás fortaleciendo tu fe? ¿Estás fortaleciendo tu oración? ¿O te estás debilitando? ¿O la distancia o el tiempo de no congregarte ha comenzado a debilitar tu fe? ¿O porque ya no ves a los hermanos cuerpo presente, tu fe se está menguando, está debilitándola? Más tiempo le estás poniendo al Netflix o a otras cosas que a la búsqueda espiritual. Si eso está sucediendo, tu vida se está debilitando. Más tiempo le estás poniendo a otras cosas, a las preocupaciones, que a tener comunión con Dios. Si eso estás haciendo, tu vida se está debilitando. Mucha gente dice, cuando pase este aislamiento y cuando levanten, no sabes cuánto deseo estar en la casa de Dios. Y es el buen sentir de un creyente que ama el lugar de comunión, que ama el lugar de reunión, que ama el templo, que ama ese local que se llama la casa de Dios. Pero en casa hay que ir fortaleciéndonos. En casa hay que ir fortaleciéndonos. ¿Cómo está la guerra? ¿Cómo va la guerra? ¿Cómo va la guerra? ¿La estás ganando? ¿La estás perdiendo? ¿Cómo va tu enfrentamiento con la carne? ¿La estás sometiendo? ¿Cómo va ese crecimiento espiritual, esa fortaleza espiritual? Pablo dice en el capítulo 6 de Efesios, y es ahí donde quiero llevarles, a Efesios el capítulo número 6, Pablo habla sobre la lucha del creyente, pero habla de un creyente lleno del Espíritu Santo. En el capítulo 6, el versículo 12 fue el que leí, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Lo que está haciendo Pablo en el capítulo 6, primeramente va a presentar el poder del guerrero. Si estamos en una guerra, Pablo presenta el poder del guerrero. Pablo va a presentar la armadura del guerrero. Pablo va a presentar los recursos del guerrero. Y el poder del guerrero, para Pablo, dice así, está en el fortalecimiento de la presencia del Señor. El versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Para Pablo, ahí está el poder del guerrero. ¿En dónde está mi fuerza? ¿En dónde está mi poder? En Cristo, en Jesús. Fortaleceos en el Señor. No te fortalezcas, no uses armas carnales. No uses armas carnales. Usa las armas espirituales. Porque recuerde, esta lucha no es terrenal. Esta lucha es espiritual. La casa de David se iba fortaleciendo. La vida espiritual se tiene que fortalecer. ¿En dónde está sostenida tu fuerza? En Cristo. Todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Pablo menciona la armadura del guerrero, pero también Pablo menciona a los enemigos del guerrero. Y cuando Pablo menciona a los enemigos, decía que está hablando sobre las tinieblas, principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. Uno puede decir, pero ¿qué tal creatividad de Pablo? Pablo no era un soldado romano. Pablo era un ciudadano romano que profesaba la fe judía y dentro de la fe judía profesaba el fariseísmo. Pero Pablo no era un soldado romano. ¿De dónde describe Pablo tan puntualmente todas estas cosas? ¿Llevó acaso Pablo un curso de soldado romano? No. Recuerde que la epístola a los Efesios fue escrita cuando Pablo estaba en la prisión. Y en las prisiones sí hay soldados romanos, sí estaba la guardia pretoriana. Y me imagino que Pablo contemplaba a un soldado romano y cada armadura que tenía el soldado romano, Pablo comenzaba a interpretarla y a darle el sentido espiritual. Yo decía, ¿cuáles son tus armas? ¿Cuáles son las armas nuestras con que podamos fortalecernos? Pablo lo lee de esta forma. En el versículo 13, Efesios 6:13, ya para terminar. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ested firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vuestros vestidos con la coraza de justicia, calzando los pies con el presto del evangelio y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¡Wow! Pablo describe la armadura del creyente como un soldado romano. Y la primera armadura que toma Pablo es la verdad. Ceñido vuestros lomos con la verdad. ¿Sabes cuál es tu recurso? ¿Sabes cuál es tu arma? La verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Una de nuestras armas es la verdad. Desechemos la mentira. Pongamos a un lado toda palabra corrompida. Una de las armas para fortalecerme es la verdad.
Tengo que creer en la verdad. Tengo que hablar la verdad. Pero sobre todo, tengo que vivir la verdad. Tengo que proclamar la verdad. El recurso que usa Pablo es la oración. Algo curioso, Pablo no usa la oración como un arma, pero sí lo usa como un recurso, el recurso del guerrero. En el versículo 18 dice, orando en todo tiempo. Ese es el recurso. Entonces el arma es un instrumento, la oración es un instrumento, pero también es una herramienta y también es un recurso. Estos tiempos debemos de fortalecernos, amados hermanos, iglesia. La casa de David se va fortaleciendo y la casa de Saúl se va debilitando. ¿Qué pasa cuando la vida espiritual se fortalece? ¿Qué pasa cuando la casa de David comienza a fortalecerse? El versículo 2 de 2 de Samuel del capítulo 3 dice, y David tuvo hijos en Hebrón. Cuando uno comienza a fortalecer su vida en Cristo, comienza a multiplicarse, comienza a reproducir, comienza a engendrar en el sentido espiritual. En otras palabras, comienza a dar fruto. Tú puedes estar en un conflicto, puedes estar en la guerra, pero ¿sabes qué? Dios te ha dado la victoria. Dios ya nos dio la victoria por medio de Jesucristo. Y mientras estamos en el conflicto que va a ser con la carne constantemente, hasta cuando venga Cristo, nosotros vayamos a donde está Él, ese conflicto, el espíritu siempre va a tener que vencer. Y una de las formas es cuando comenzamos a ver, y David comienzan a nacerle hijos. ¿En dónde? En Hebrón. En el lugar de la comunión. Sigue manteniendo tu comunión con Dios. Sigue manteniendo tu oración. Te animo a que lo busques a Dios. No para que te libre de una epidemia, sino para que te fortalezca en todo momento y que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo más importante. ¿De qué vale ganar todas las cosas en la tierra si perdemos nuestra alma? Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. La casa de David comienza a fortalecerse y la casa de Saúl comienza a debilitarte. Que la carne no se levante, sino que vive una vida sometida al Espíritu Santo de Dios. Que Dios bendiga su palabra, amados hermanos, y vamos a agradecerle con esta oración. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu palabra y por este tiempo, porque hemos usado la historia y la alegoría para interpretar la vida en el espíritu y la vida en la naturaleza vieja. Por eso, Señor, te pedimos que sigamos renovando nuestro espíritu, que sigamos trabajando y creciendo en ti y en tu obra. Ayúdanos y fortalécenos. En ti nos escondemos y en ti nos refugiamos, Señor amado. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Gracias por su tiempo. Una vez más, reiteramos que estos videos, estas prédicas, usted las pueda compartir en su Facebook a otros. Y también, si quiere volverlas a ver, visite nuestro canal en YouTube. Nos encuentra como M6M Chimbote. Y ahí tiene toda la selección de prédicas que hemos venido acumulando estos 31 días que ya tenemos de cuarentena en nuestro país. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta mañana. Amén.